nuestros días, las lenguas de origen indoeuropeo son habladas por casi media humanidad, y en ellas se escribe mucho más de la mitad de cuanto se imprime y publica en nuestro planeta. Las raíces es y sta, que significan nada menos que ser y estar, así como la raíz ter, que da lugar al pater mater latino y al padre madre español, son herencia del indoeuropeo no solo en nuestra lengua, sino en un enorme número de lenguas más. Aunque el caso más impresionante de continuidad es el caso de los numerales del 2 al 10. Por ejemplo, en indoeuropeo sería duo, trei, quetuer, penque, suex, septem, octo, neunem, decem. Ahora veámoslo a la inversa, en itálico, una de sus lenguas hijas. Decem, novem, octo, septem, sex, quinque, quatuor, 3, 2, 1, 0. Es impresionante cómo hasta en la era espacial, un idioma como el inglés o inclusive el ruso conservan estas antiguas raíces indoeuropeas que también son las nuestras. Si pudiéramos viajar más atrás de los 7000 años, encontraríamos que los indoeuropeos no inventaron su lengua de la nada. El indoeuropeo viene de otra lengua, y esta lengua tuvo su madre, su abuela, su bisabuela y su tatarabuela, hasta llegar quizá a una especie de EVA lingüística. Pero hablar de esto es perderse en especulaciones, ya que hablar sobre el origen de la lengua es hablar sobre los orígenes del hombre. Pero vayamos a España, la primera patria de nuestra lengua. Los indicios más remotos que tenemos de España y sus lenguas son de cuando se llamaba Iberia, la región del río Iber, el Ebro actual. Esta región fue poblada en los tiempos primitivos no solo por pueblos de la Europa continental, sino también por pueblos llegados del norte de África. Los iberos fueron considerados como uno de los pueblos más avanzados de la época. Los iberos poseían el arte de la escritura y hoy en día algunos eruditos han comenzado a descifrar algunas de sus inscripciones. También los celtas, otro pueblo indoeuropeo, cuyo origen preciso es un misterio, dejaron una huella sobre el español, lo mismo que los griegos y cartagineses. Pero todos estos aportes se vendrían a unificar en el latín, que los romanos llevaron a España. Los romanos, cuya historia de césares y centuriones aún danza entre nosotros, llegaron a la península ibérica 200 años antes de Cristo. Durante 6 siglos, el Imperio Romano y luego el cristianismo se instalaron en España. El Imperio Romano abarcó un inmenso territorio compuesto de varios países que hablaban distintas lenguas, pero en todas ellas implantó el latín. Su influencia cultural y lingüística todavía está presente, hasta en Hollywood. Sin embargo, el latín que llegó a España en el siglo II aprovechó la cultura y los aportes de la lengua de los antiguos pobladores, visitantes y anteriores invasores de la península ibérica. La palabra misma con la que los romanos llamaron al país recién conquistado por ellos parece ser una latinización del nombre que le dieron los comerciantes cartagineses: Hispania, tierra de conejos. ¿Coy? En efecto, parece ser que Hispania quiere decir tierra de conejos, quizá porque
Había muchos conejos en España. Muchos objetos de la naturaleza todavía los nombramos con las voces milenarias de los celtas, que el latín retomó y heredó a sus lenguas hijas. El caballo, el abedul, la cerveza, el camino, el carro, la cabaña, el barro y una lista considerable de palabras. Sin los iberos no tendríamos los sufijos ro, ago y ego, ano y asco. No tendríamos el perro, el murciélago, el médano, el peñasco, y tal vez tampoco tendríamos mujeriegos, al menos de palabra. Los romanos y su lengua se instalaron en la península ibérica, y con ellos llegó también el horrible trabajo. El verbo latino para trabajar era laborare, pero los obreros hispanos no gustaban de tan inocente voz latina y prefirieron inventar el verbo tripaliare, de donde viene trabajo. El tripalium era un instrumento de castigo, un cepo para esclavos insumisos, hecho precisamente de 3 palos. Tripaliare era padecer el tormento del tripalium. En los conventos se encuentra una buena parte de la historia antigua de la lengua española, que se formó en un proceso de separación entre el latín culto, dominado y escrito por unos cuantos, y el latín vulgar, hablado por el común de la gente española. En el convento de San Millán se halló un texto en latín, en cuyas notas al margen, llamadas glosas, que sirven de comentario a un sermón de San Agustín, se encuentra el origen conocido más completo de la lengua castellana. Páginas religiosas referidas a uno de los escritores que tuvo más influencia en la cultura medieval. Páginas a punto de deshacerse por el polvo y los hongos. Textos del año 950 al año 1000. Textos de 1000 y pico años de antigüedad. Aquí aparece ya la magia de algunas de las primeras palabras escritas en algo que puede llamarse español. Una de las actas de nacimiento de la lengua que documenta un parto de siglos de transformación del latín en lengua romance. Los visigodos, al invadir España, nos dejaron sobre todo sus palabras de guerra: yelmo, dardo, heraldo, bandera y algunas muy nobles y necesarias palabras de paz. El pan y el jabón, la música del arco. Sin embargo, una de las influencias más fértiles y extraordinarias en la historia de nuestra lengua fue sin duda la irreemplazable aportación de la cultura árabe. La historia de la expansión del Islam es, sin duda, una de las más animadas y positivas que existen. Cuando los musulmanes entraron a España, llevaban apenas 89 años de existir en cuanto tales.
la conquista del reino cristiano fue en verdad fulminante. Al igual que los romanos y los cristianos, los árabes dejaron sus huellas hasta nuestros días. Las danzas folclóricas de España y México, como la famosa danza de moros y cristianos, es una muestra de ello. Sin embargo, para apreciar el gran valor cultural de la influencia árabe, tenemos que abandonar la visión estereotipada del valiente cristiano que se enfrenta al moro cruel y salvaje, o la del musulmán fanático que imagina a la cultura islámica devorada por los perros cristianos. La verdad es otra. Muchos pensadores modernos acaban fascinados por el dinamismo de la expansión islámica, así como de la tolerancia, el amor al trabajo y a los placeres de la vida, de la cultura y del arte que tuvieron los musulmanes en todos los países donde estuvieron. La civilización islámica no solo fecundó la ciencia y la filosofía medievales, sino también el gusto por las cosas buenas de la vida. La rica comida, la vestimenta, la música, las diversiones. La influencia árabe en nuestra lengua es enorme. Entre muchos ejemplos se encuentra la adaptación del artículo al, que sufrió un curioso proceso. Se tomó como si fuera parte de las palabras mismas. Así, en vez de decir simplemente moada, que era el nombre del cojín de dormir, decimos almohada y la almohada. Es decir, repetimos dos veces el artículo, una con el artículo la del español y otra con el artículo al del árabe, cuya presencia en alcohol, alambique o alberca identifica todavía a gran parte de los arabismos que alcanzan las 4000 palabras, un diccionario entero. Si a un palacio le quitáramos los aportes árabes, se quedaría sin la defensa de la almena y la atalaya, sin jardines de alelíes, azahares, jazmines y azucenas. Se quedaría sin el lujo de las alhajas, la alfombra y las telas de Tunesí, sin la música del laúd y el tambor, y sin el deleite del azúcar y los pastelillos de alfajor. Para acabar pronto, se quedaría sin adobe y azulejo, sin tabique y hasta sin albañil para construir. Claro, si las palabras tuvieran la magia de desaparecer consigo a su objeto. Los árabes cambiaron en muy poco tiempo el rostro de España, pero algunos no vieron con agrado ese cambio de rostro. Para los reinos cristianos medievales, esos siglos fueron los de la destrucción de España. Al arranque de la reconquista cristiana, árabes y judíos fueron desposeídos de sus tierras, y a partir del siglo XIV se acabó la tolerancia. Los castellanos vinieron a ser poco a poco los reconquistadores por excelencia. A partir de la Reconquista viene el auge del castellano, palabra cuyo significado proviene de castellum, nombre de los campamentos militares de los visigodos, término que se quedó en la palabra castillo, y el plural castela se quedó en la región de Castilla, donde creció la reunificación de España contra los árabes y con ello la imposición del castellano como lengua de la corona de España y Portugal, por encima del habla de la gente de los reinos de León y Aragón.